¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Analistas de la Noticia a través de ICN, una nueva conciencia. Gracias por compartir, gracias por seguirnos, gracias por darle me gusta, gracias por sus comentarios constructivos. Los negativos por ahí los dejamos. No tiene basurero por ahí, no. Pero por ahí va, por ahí se van. Tratamos de hacer comentarios constructivos porque tratamos también de tener un aporte constructivo para el país. Es el único que tenemos. Siempre he dicho, algunos tienen varios. Se van para Nicaragua, otros se van para otro lado. Y ahí los andan buscando. Pero bien, los buscan precisamente por este tema. Interesante tema. Y que lo ha puesto en la palestra. Estaba en la palestra, pero ahora ya de una manera un tanto, de una manera científica, porque hay toda una metodología para hacer este tipo de mediciones, instituciones serias con mucho prestigio, como la Cooperación Holandesa. Y agradecemos la presencia del representante de la Cooperación Holandesa aquí en Honduras, el doctor Héctor Soto, quien, bueno, ya ustedes lo conocen, ha estado de analista, pero lo que pasa es que lo teníamos desde Colombia, por allá, por vía Zoom, pero ya lo tenemos vía aquí, presente en la casa. Bienvenido, don Héctor. Gracias por estar con nosotros. Carlos, el gusto es todo mío y un cordial saludo a toda su audiencia. Aquí encantado de compartir este espacio y justamente hablar sobre este tema tan relevante que es la corrupción y la expectativa alrededor de la llegada de la Sisi. Tan relevante y tan dañino, diría yo. ¿Cierto? Porque esto de la corrupción deja sin comida a mucha gente. Deja sin trabajo a mucha gente. Dejan unas secuelas increíbles que no es necesario que usted le venga a poner la pistola a alguien y agredirlo físicamente. No, sencillamente con sacarle los fondos del Estado, sacarle los fondos que iban destinados para X comunidades. Con eso está dejando un montón de gente sin trabajo, sin comer, sin el pan del saber, sin medicina, sin seguridad ciudadana. O sea, es terrible la corrupción. Cuéntenos un poco sobre estas percepciones de la ciudadanía sobre la corrupción y la instalación de la Sisi en Honduras, que precisamente fue una presentación hecha por el Instituto de Cooperación Holandesa aquí en nuestro país. Y tal vez logramos colocar un poco las imágenes ahí en relación a esto. ¿Y cuál es la percepción? ¿Cómo fue medida esa percepción? ¿Cuál fue, digamos, las muestras que se sacaron? ¿Cómo se llegan a esas conclusiones? ¿Qué es lo que nos está dañando? ¿Cuál es la percepción de la gente sobre la instalación de la Sisi? ¿Debería realmente existir una Sisi en el país? ¿O es porque realmente se ha perdido la credibilidad de la institucionalidad en Honduras y que por eso necesitamos? Dice uno, a mí me da vergüenza que vayan a acusar a un hondureño de Estados Unidos. ¿Cierto? Deberían de acusarlo aquí y deberían de meterlo preso aquí. Pero aquí, allá en Estados Unidos uno se da cuenta de todo lo que hacían aquí y aquí nadie dijo nada. Es cierto. Entonces, pero cuéntenos usted un poco en relación a los hallazgos importantes, la metodología, qué es lo sorprendente de esto en cuanto a cuando ya se meta en ese campo, a la percepción de la ciudadanía. Ese es el lazo que une a la persona y le dice, mire, yo siento que se están haciendo cosas buenas, no, yo siento que todo esto sigue igual, yo siento que se está repitiendo lo mismo de lo que se dijo, pero tiene todo. No, Carlos, muchas gracias por el espacio y efectivamente, como usted lo menciona, en el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria hicimos una investigación alrededor de las percepciones ciudadanas sobre la corrupción y la instalación de la Sisi. El documento parte de una encuesta que, como ustedes lo pueden ver en pantalla, respondió a un muestreo, en este caso era un muestreo estadístico, bajo la técnica de muestreo aleatorio simple, que nos da una muestra de 385 personas a consultar. Este muestreo, digamos que no es un muestreo estratificado ni por conglomerado, sino que nos permite ver la generalidad de la información, tiene un 95% de confianza. Es al azar. Es al azar. El error es del 5%, entonces cumple con todos los requerimientos de una encuesta. Y en el mapa
ustedes pueden ver cuáles fueron el número de encuestas que se hizo por departamento. Entonces acá lo que hacemos es... Perdón, y el número de encuestas se saca debido a la cantidad poblacional, a la densidad poblacional de cada departamento. Al universo del país y luego por departamento. Ajá, se va segmentando por departamento. Se va haciendo proporcional. Y obviamente hay 2 filtros, sí, que son preguntas que la gente tenía que responder de manera positiva, si no teníamos que hacer otra encuesta. Entonces la primera era, ¿es mayor de edad? Sí o no. Si la gente decía no, tocaba buscar la persona mayor de edad. Exactamente. Sí. Y lo otro es... ¿Y por qué ese elemento? Porque como lo que queremos medir son las percepciones de la ciudadanía, que también tiene posibilidad de influenciar las próximas elecciones, nos interesa que sean personas mayores de edad. Claro, de 18 años, ¿no? De 18 años, exacto. Ese es un criterio importante. Y el otro es que la gente haya escuchado de la Sisi, porque no le podemos preguntar a las personas qué piensan sobre algo que no conocen. O sea, es decir, que también la encuesta se realiza en los cascos urbanos, o sea, cada ciudad. Fue una encuesta realizada de manera telefónica, correcto. Ajá. Entonces, en este caso, logramos agarrar personas del casco urbano como personas del área rural. Y cada uno en estos departamentos. Entonces, en ese sentido, la muestra es bastante confiable. Logramos recoger la percepción de todo el país. Y lo que sí es importante es que por el tipo de muestreo podemos hacer conclusiones a nivel nacional. Sí, pero vamos ya antes de llegar a eso. Vamos primero por partes. Usted ha dicho, bueno, ¿es usted mayor de edad? Está bien. Así aplicaban eso, porque utilizaban el criterio que son personas que pueden influir y que además han escuchado sobre eso. Y la siguiente pregunta era esa precisamente. ¿Usted ha escuchado hablar de la Sisi? Exacto. Si las personas decían que sí han escuchado hablar de la Sisi, entonces continuábamos con la encuesta. Se hicieron 385 encuestas, pero se hicieron más de 3.500 llamadas, porque necesitábamos, primero, cumplir los 2 filtros y segundo, que se concluyera la encuesta. Y esto es importante porque, mire, Carlos, en temas de pedagogía ciudadana, es muy importante hacer encuestas, eso es importante, pero también una recomendación es no hacer encuestas tan grandes, porque muchas veces las personas no las concluyen. Pierden la concentración de lo que es el exactamente, y dificulta mucho los sondeos. Lo ideal es siempre hacer encuestas mucho más acotadas. Ahora, me interesa algo, fíjese ahí, porque para sacar 385 personas encuestadas, tuvieron que generar más de 3.000 llamadas. O sea, ¿qué le puede decir esto? No, eso es un tema técnico que por lo general se le llaman los missing o los datos perdidos, que es un poco como uno garantiza la muestra. Eso es como cuando a usted le van a sacar sangre. Ajá. Entonces a veces a usted, la enfermera, le pone la aguja y dice, no cayó en la vena, entonces tiene que volverla a colocar. Y algunas que lo crucifican. Y otras lo crucifican. Se escondió las venas. Claro, o usted le dio miedo y se escondió la vena. Entonces, eso es un poco ese tema de los datos perdidos. Y lo otro es, para saber cómo está su sangre, a usted no le tienen que sacar un tarro de sangre. Basta con la jeringuita para saber cómo está. Lo mismo en una encuesta de tipo social. Nosotros no necesitamos hablar con 100.000 hondureños para hacernos una idea de cómo está pensando todo el país. Pero también yo diría que hay otro elemento y en el cual no sé si repararon o no repararon, o no se estaba midiendo eso, porque de esas 3.000 llamadas y pico, ¿3.000 cuántas me dijo? 3.500. 3.500, imagine cuánto representa para poder sacar una muestra de 365. O sea, hay más de un 10%. Una relación de 1 a 10. Por cada 10 llamadas, una fue exitosa. Correcto. Entonces, ¿qué le refleja eso? Uno, que la gente no quiso hablar del tema. 2, que desconocía del tema. Y aquí todos nos peleamos, que aquí se secuestra, que el pueblo hondureño necesita una Sisi, que el pueblo hondureño necesita esto, que el pueblo hondureño no necesita lo otro. Se secuestra el término del pueblo. O sea, los políticos generalmente lo hacen. Entonces, pero fíjese que esta encuesta, a mí lo que yo le pudiera decir, o entresacar al mismo estudio, de acuerdo a lo que usted me está manifestando y de acuerdo al resultado, es que hay mucha gente que digo, no, fui que no he escuchado nada. Es atípica con el tema, no les interesa involucrarse en este tipo de discusiones.
Es importante, obviamente, facilitar un debate informado, Carlos, porque finalmente el propósito de esta encuesta, ¿cuál es? Mire, la gente puede estar a favor o en contra de la Sisi. Está en todo su derecho, por eso esto es una democracia. La gente puede estar a favor o en contra del gobierno. Nosotros lo que queremos es contribuir al debate informado, porque cuando usted tiene información confiable, es más fácil que esos criterios se puedan soportar y argumentar de mejor manera, porque al final esto es como la cuenca de un río. Todo va a parar finalmente al mismo lado. Todo desemboca en el mismo lado. Al final, todas estas opiniones desembocan en el mismo conflicto o en la misma disputa. Entonces es importante... O de repente contribuir a la misma solución. O en positivo, exactamente, contribuir a la misma solución. Por eso es importante facilitar esta información, porque en Honduras algo que uno percibe como una oportunidad de mejora es facilitar más datos para el análisis político. Acá el análisis político en el país es bastante subjetivo, en algunos casos incluso muy emocional. Siempre se construye a partir de la perspectiva de cómo el individuo está viendo la realidad. Entonces nuestro interés es facilitar esta información para contribuir al debate, que el debate siga, pero más informado. O cómo le va a ir también en el negocio de repente. O qué perspectivas futuras hay, porque acá hay unos datos que los preguntamos en la encuesta sobre qué impacto va a tener la Sisi en las próximas elecciones, y va a tener un impacto. Sí, ahí ya vamos a entrar en ese, pero a ver si le damos una secuencia. Pero no sé si había, porque eso fue lo que se me vino de inmediato. O sea, que hay mucha gente que ni ha escuchado hablar de la Sisi. Como decía usted, esa persona no la entrevistaba. Entonces, no se logró cuantificar cuánta gente, o como dice usted, o no le interesaba, o no quería involucrarse, o realmente no sabía. Pero como suspendían la encuesta, porque ese no contesta, no responde, o sea, no sabe o no responde de ese 0.5%. Ajá. Este ya es de las preguntas, y aquí hay algo importante. Se le preguntó a la gente, a juicio de ellos, ¿cuáles son los 3 principales problemas del país en la actualidad? Sí. Y la gente lo dice de manera clara: la pobreza. Ese es el mayor problema que la gente ve. No hay oportunidad. La gente siente, porque es algo que le golpea todo el tiempo. Claro. Le golpea todo el tiempo. Y mire después cuál es el otro problema: el desempleo. Los 2 principales problemas del país, a juicio de la ciudadanía, son problemas económicos. Ajá. Y aquí nos empeñamos. Pobreza, mire, no hay empleo. Ajá, pero y le pongo el otro. Mire dónde queda la migración. Sí. Porque mientras muchos ven la migración como un problema serio, como un problema serio, correcto. El ciudadano que sufre los golpes de la pobreza y el desempleo ve la migración como una oportunidad. Claro, para superar el problema del desempleo y la pobreza. Exactamente. Entonces, estamos en un país donde la ciudadanía lo que está diciendo es: necesitamos que se mejore la situación económica del país. Queremos más empleo, queremos más ingresos. Esos son los 2 principales problemas, superando incluso los problemas de inseguridad, que aparece como el tercer problema. Ahora, ahí es donde quiero llegar. Y discúlpeme que lo interrumpa. Mire, ¿por qué tanta necedad entonces de meter estados de sitio o situaciones de estados de excepción, erogando una gran cantidad de plata que pudiese ir más bien ese dinero a buscar nuevas fuentes de empleo para mitigar un tanto la pobreza? Realmente este estudio es tan serio que puede ayudarle a la clase política, a esa clase dirigente política, para enfocarse en esos 2 temas. Y esos 2 temas hasta de campaña lo pueden agarrar. El problema es que agarran esos temas de campaña y no cumplen. ¿Cierto? Y hay otro punto. Son problemas que la solución no es tan fácil. Y en el imaginario de la ciudadanía también la gente quiere ver soluciones que sean mucho más ágiles. Por ejemplo, prácticas. Sí. ¿Usted cómo combate la pobreza? El país le ha metido al tema de pobreza desde el 2000. Mire, en el 2000 estaba el tema del jubileo de la Iglesia Católica, estaba el tema de la iniciativa HIPC para los países pobres más endeudados. Sí. Llegó en aquel momento la iniciativa de la ERP, procesos de condonación de la deuda. Luego llegó todo el Consejo Consultivo de la ERP. Todo el 2000, como hasta el 2009, nos dedicamos
a temas de condonación de deuda para superar pobreza. Y a pesar de todo ese esfuerzo, la pobreza en el país no se reduce. Imagínese. Y la ciudadanía lo está viendo. Refléjeme esa tabla, por favor. Ese 60 y pico por ciento. Ahí está. 60%. 60%, o sea, 6 de cada 10 hondureños dicen que el principal problema de Honduras es la pobreza. Ajá. 6 de cada 10. Ahora bien, vamos, mire, pobreza, desempleo, violencia y seguridad ciudadana, me imagino, la inseguridad ciudadana. Exacto, inseguridad y violencia. Sí. Y aparece en cuarto lugar la corrupción. Ahí, y esto es importante. Ahí es donde va. Porque la ciudadanía le está mandando un mensaje muy fuerte a la clase política, diciéndoles: hola, miren, lo que antes se consideraba una situación incómoda con la que había que aprender a vivir, ahora nos parece que es un problema que hay que intentar resolver. Y eso es valioso en la cultura política del país, porque hasta hace unos años la gente sabía que en el país habían problemas de corrupción, la gente sabía que la generación de un empleo no se hacía por meritocracia, sino por amiguismos. Sí. La gente sabe que muchos de los contratos que se han adjudicado en el país no se ha hecho de manera transparente. Son amañados. Hay obras que son, pues obviamente, un claro ejemplo de la corrupción en el país, y la gente aprendía a vivir con eso. Todo este esfuerzo que se ha hecho por discutir la CICI me parece que es valioso, porque ha hecho que hoy la ciudadanía diga: espérense, que la corrupción también es un problema. O sea, estamos hablando de una ciudadanía que efectivamente le está diciendo a la clase política, a la clase gobernante: queremos que los problemas de corrupción se solucionen en el país, porque es un problema. De hecho, es el cuarto problema, y usted lo vio en la gráfica, por encima del narcotráfico incluso. O sea, para los hondureños hoy la corrupción es un problema mucho mayor que el narcotráfico. Imagínense, a pesar de que el narcotráfico ha estado mediáticamente en un nivel muy alto, por muy alto. Así, y hay que decirlo, con un apoyo de la justicia estadounidense, que también ayudó a que la ciudadanía perciba que esos problemas ya se empezaron a resolver. O sea, el hecho de que se haya juzgado personas vinculadas al crimen organizado y al narcotráfico ha hecho que también la ciudadanía diga: en ese tema estamos avanzando. Sí. Veamos algunas opiniones ahí también en este momento, que nos ha preparado producción en relación a este análisis, y precisamente a ver qué piensan algunos sectores sobre esto, porque mire, es bien importante lo que ha venido desglosando, y me parece que hay hallazgos muy interesantes en las encuestas. No sabemos si ustedes mismos encontraron la sorpresa que la corrupción iba a estar en un cuarto lugar casi, ¿no? La verdad, no esperábamos que la corrupción apareciera como un problema tan fuerte. Porque uno plantea una hipótesis, ¿no? Uno esperaba que los problemas económicos fueran los prioritarios, la inseguridad también, el tema de salud, el tema de educación. Pensábamos que el tema de migración también iba a estar muy fuerte, y es todo lo contrario. Por eso, cuando se le preguntó a la ciudadanía cuáles son los problemas en los que debe enfocarse el gobierno y cuáles deben ser sus principales prioridades, la respuesta es clara: hay que generar empleos. Y luego viene una serie de soluciones que se mueven casi como en el mismo rango, que es combatir la corrupción, mejorar la seguridad, mejorar la educación, mejorar la salud. O sea, para los hondureños, la corrupción es el cuarto problema más importante, y al mismo tiempo consideran que la corrupción debe ser una de las 3 principales prioridades del gobierno. El mensaje es totalmente claro. Sí. Y luego, cuando se le preguntó a la ciudadanía qué piensa sobre la corrupción, si consideran que la corrupción les afecta, casi el 90% de los hondureños, 9 de cada 10 hondureños, está diciendo que la corrupción sí le afecta. O sea, estamos frente a una ciudadanía que es más consciente sobre los efectos de la corrupción y que hoy lo está viviendo. Y en esto, Carlos, hay un punto importante, y es que la corrupción también genera víctimas. Sí. Y eso también es una invitación a repensar nuestro paradigma de lo que es la justicia alrededor de la corrupción. Porque mire, si usted lo ve, la justicia
incluso usted la puede ver en un sentido teológico. Cuando usted ve el Antiguo Testamento, la justicia está pensada para el agresor, para castigar al agresor. Sí. Ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión. Y la justicia siempre la hemos pensado así, ¿verdad? Hay un accidente en una carretera, la gente lo que quiere ver es qué pena le van a dar al conductor del carro. No qué pasó con las 10 o 20 víctimas del accidente, no. ¿Qué pasó con el que generó el accidente? Está sediento de justicia. Está sediento de justicia, pero alrededor del victimario, no alrededor de la víctima. ¿Y qué es lo que pasa con el tema de la corrupción en Honduras? Nosotros estamos muy preocupados por ver cuál es la condena o el castigo al corrupto. Sí. O sea, al victimario. Y el daño que... Pero, ¿qué pasó con las víctimas? Sí. Por ejemplo, se hablaba de todos los procesos, por ejemplo, desde la MASI, que se evidenciaron. Por ejemplo, todas las dificultades con el sistema de salud. Todo lo que pasó con pastillas que no cumplían los requerimientos técnicos de un medicamento que tenía que procesarse. Eso afectó. Aunque lo hayan negado y que hayan ganado en los juzgados y que hayan hecho todo lo que hayan querido, pero la percepción de la gente creo que eran pastillas de harina, ¿no? La percepción de la ciudadanía quedó así. El tema de los hospitales que la ciudadanía esperaba que se construyeran y finalmente no llegaron. Depuraciones de la policía que se esperaban que generaran cambios y finalmente no lo generaron. Depuraron los buenos y se quedaron los malos. Sistemas de transporte público que se esperaba que llegaran a la capital y no llegaron. Entonces uno dice, bueno, la gente y la ciudadanía dice, ¿qué pasó con el victimario? O sea, ¿qué pasó con el que cometió esos delitos? Pero también hay que preguntarse, ¿qué pasó con las víctimas? ¿Cómo el país intenta reparar a estas víctimas? ¿Cómo el país también se enfoca en que el combate a la corrupción también les dé una respuesta a ellos? Por ejemplo, sobre el sistema de transporte público que finalmente en la capital no cuajó, no funcionó. Bueno, una cosa es pensar quiénes son los responsables de eso, pero otra cosa igualmente importante es qué hacemos con todos los hondureños que viven en la periferia de la ciudad, que por su condición de pobreza y nivel económico no tienen acceso a un vehículo propio, que tienen que lidiar con un transporte público que no es eficiente. Y que todos los días exige más y más, pero tampoco cumple con las demandas. ¿Y qué estamos haciendo por ellos? Sí. Entonces eso, yo creo que en el tema de la corrupción en el país es importante juzgar a los que han cometido errores, pero también reparar a las víctimas de la corrupción. Por lo menos los casos más emblemáticos que han afectado los niveles de bienestar y la calidad de vida de las personas, sin lugar a dudas es importante que el gobierno dé una respuesta, que la sociedad dé una respuesta. Y como decía usted, superar esos imaginarios que han quedado en la ciudadanía respecto a casos emblemáticos que en la ciudadanía quedó sembrada la desconfianza. Como lo dice usted, así en los tribunales esos casos se hayan resuelto y hay que respetar lo que dice la justicia, en la ciudadanía quedó el imaginario de que no se puede confiar y eso hay que recuperarlo en el país también. Y eso es parte de la percepción, que ya no solo es de corrupción, sino que es cuestión de justicia también, fíjese. O sea, cómo queda la justicia en estos casos. Es decir, que también hay percepción sobre la justicia misma, que no es aplicada. Eso. Hay una gran mora judicial, pero ya remontándonos siempre sobre este tema de la percepción de la corrupción, y en la cual decía que hubo una presentación y que anteriormente la encuesta del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria reveló que el 88% de los hondureños cree que su país necesita un mecanismo internacional para combatir la corrupción, y además el 90.4% de los encuestados consideraron que las prácticas corruptas afectan directamente sus vidas cotidianas. Y esto es lo que se había dicho en su momento. A ver si veamos. Y mire, Carlos, ahí hay una... Honduras necesita un mecanismo internacional para combatir la corrupción. Así lo considera el 88% de los hondureños y un 90,4% piensa que las prácticas corruptas tienen un impacto directo en sus vidas cotidianas.
Este es el resultado de una encuesta publicada por el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, que además informó que el 42,6% de los encuestados cree que la corrupción en el país centroamericano ha aumentado en los últimos 3 años. El director del Instituto Holandés para la Democracia, Héctor Soto, piensa que la corrupción es un problema de mucho arraigo y está enquistado en Honduras. Ya no estamos ante una ciudadanía tan tolerante, tan pasiva, que asume que la corrupción es algo dado y hay que vivir con ella. Hoy tenemos una ciudadanía más activa y que efectivamente quiere ver en la clase política voluntad de combatir la corrupción. Según la encuesta, más de la mitad de los hondureños, exactamente el 60,3%, considera que los grandes responsables de la corrupción son los políticos, por delante de los empresarios y de los funcionarios. Bien, eso es lo que señaló Efe también sobre esta presentación, don Héctor. Mire, Carlos, que efectivamente lo que mencionaba y reseñaba usted muy bien en la nota, la corrupción está bien arraigada, y como está muy arraigada en la sociedad, y eso también va muy ligado a la calidad de nuestras instituciones, pues la ciudadanía ha perdido la confianza en nuestras instituciones. Ahí hay una lámina, Carlos, yo no sé si la pudiéramos colocar, donde le preguntamos a la gente cuál es la institución en la que más confía para combatir la corrupción. Está más adelante, no sé si de pronto la... Por mientras la buscamos, vamos a ver. Ahí pasemos esas y le cuento por qué ahí, sigamos un poquito más ahí, porque esa es muy significativa. Sigamos, por favor. Sí. Es una barra. La pregunta es esta es, sigamos ahí. La calidad de las instituciones. Esta lámina es importante. ¿En quién confía? Es muy importante, Carlos, porque el 88% de los hondureños dice que quiere la Sisi en el país. La pregunta es, ¿por qué quiere la Sisi? Y el punto es muy claro. Y ese es de las personas encuestadas, obviamente. Es de las personas encuestadas, sí. Y la respuesta es muy clara. No se confía en nuestro sistema de justicia nacional. Solo el 11,4% dice que la justicia hondureña es en la que más se confía para lograr resultados positivos en la lucha contra la corrupción. Y no estamos preguntando por la Corte Suprema, ojo. No, estamos preguntando por la justicia hondureña. Eso implica que ahí entra toda la Corte Suprema, entra el Ministerio Público, entra el Tribunal Superior de Cuentas, entran todos los órganos de control. Toda la institucionalidad. Y como usted lo dice, es toda esa institucionalidad que hoy no tiene la confianza de la ciudadanía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una ciudadanía que prefiere que órganos tutelados desde entes internacionales vengan a hacer justicia en el país. Y eso tiene como un punto claro de ruptura los resultados positivos que ha generado el sistema de justicia estadounidense. Y ahí es donde aparece en segundo lugar, fíjese. Y aparece, ahí precisamente, coloque la lámina, mire, la justicia de los Estados Unidos dice 26,2%, con mayor credibilidad. Y ha sido muy eficiente juzgando el crimen organizado y el narcotráfico. Porque es que es innegable. El que diga lo contrario, pues yo no estaría de acuerdo, porque es innegable que la justicia estadounidense ha sido eficiente en eso. La que puso al descubierto. Pudo hacer lo que la justicia hondureña nunca pudo. Y que nunca iba a hacer. Y que tampoco quería. Exacto, esa es otra cosa. ¿Por qué? Porque hay colusión. Pues La corrupción está tan enquistada en el sistema político que dificulta eso. Pero si usted ve, cuando se pregunta en quién se confía más para juzgar la corrupción en el país, los hondureños dicen la Sisi. Los hondureños quieren, por eso los hondureños quieren la Sisi. Ahora, porque confían en ese espacio para poder juzgar la corrupción que se ha dado en el país. Voy a ir atrás nuevamente y luego vamos a volver a esta. Y la primera es, ¿realmente está haciendo algo el Estado? ¿Está haciendo algo el gobierno por combatir el desempleo, ese 60%? Luego bajar esos niveles de los cuales ustedes midieron. Yo creo que sí lo está haciendo. Yo creo que el gobierno sí está haciendo la tarea. El gran problema es que el desafío es de una magnitud colosal que no se ve, incluso no se percibe. Todo el esfuerzo del gobierno es insuficiente para resolver el problema. Mire,
Porque es tan atávico el problema. No, y es que mire, cuando usted quiere generar empleo, usted siempre se pregunta, yo voy a desarrollar un proceso productivo que puede ser extensivo en capital o extensivo en mano de obra. Aunque el Estado no genera empleo. No genera empleo porque su lógica es ser un regulador, pero cuando el Estado dice, vamos a construir carreteras, y eso está comprobado, el sector de la construcción es de los que más genera empleos. Impresionante la cantidad de empleos que genera, y tiene otra bondad. Son empleos que, como no son tan cualificados, obviamente hay ingenieros, pero también está el nivel, toda la masa, la masa que realiza el trabajo técnico en territorio, que con un nivel de escolaridad, así no haya terminado el colegio, lo puede hacer. Entonces son empleos que las personas menos favorecidas, con menos niveles de educación, se ven beneficiadas. Pero por eso le digo, la magnitud del problema es tan colosal que aún con todas las carreteras que se están construyendo en el país y todos los empleos que eso genera, la gente sigue con la sensación de que se necesita empleo. Entonces yo digo, el gobierno está haciendo su parte, pero no le alcanza. No, o sea, el problema es colosal. Y ahí entonces viene el otro punto. Y es que la malla del país en términos de generación de empleo es mercadocéntrica. O sea, nuestro país y nuestro sistema económico está diseñado para que el empleo se genere desde el sector privado, no desde el sector público. Y ahí es donde hay un entrampamiento, porque en ese tema, hay que decirlo, el gobierno no ha logrado ser lo suficientemente afortunado para generar un diálogo colaborativo con el sector privado y facilitar condiciones para expandir el empleo. Entonces, tenemos la ley de justicia tributaria, que eso es un tema de choque que frena, y tenemos eso está en el limbo, y tenemos el tema del empleo por hora, que también es un problema. Sobre el tema del empleo por hora, yo le digo, el empleo por hora sí, pero no así. Sí. O sea, es importante, pero hay que ponerle ciertos condicionantes. Por ejemplo, empleo por hora. No quitarlo de tajo. No quitarlo de tajo. Haber dado, pero tampoco aprobarlo de tajo. Exacto. Ni lo uno ni lo otro. Pero haber tenido una respuesta frente a eso, porque hay una gran masa laboral que se beneficiaba de eso. ¿Era explotada? Sí, era explotada. La economía es estacional. La economía es estacional. Mire, hay ciertos picos de consumo en el país y están claritos. Mire, el pico más grande de consumo en el país es Navidad. ¿Qué le parece si nos vamos a una breve pausa y después me explica los picos de consumo en el país? Porque eso explica lo del empleo por hora. Vamos a ir a una breve pausa y luego me explica. Listo. Bien, retomamos el diálogo con Héctor Soto. Él es el director de la cooperación holandesa en nuestro país. Esos picos que quedaron en el tintero, de los cuales usted hablaba, interesante porque se volvió el tema de percepción de corrupción también a temas de interés, como resolver el problema del desempleo y que pueda mitigar un tanto esos niveles de pobreza para evitar también el fenómeno de la migración. Y es que mire, Carlos, una cosa conlleva a la otra. Exactamente. Sí. Y la corrupción es un tema muy complejo, porque la corrupción no es solamente robar dinero, la corrupción también es colusión, la corrupción también tráfico de influencias, nepotismo. Es eso. Entonces, cuando hablábamos del empleo por hora y de los picos de consumo, pues todos sabemos, por ejemplo, que Semana Santa, feriado morazánico, Día de la Madre, temporada navideña, son épocas de alto consumo. Entonces, en esas épocas se pueden poner bajo ciertas reglas el empleo por hora. Y al final ponemos unas reglas que todos compartimos, todos respetamos y creamos esa cultura de respeto a la institucionalidad. Pero cuando yo quito esas reglas, de alguna manera yo abro el cauce para que aparezcan reglas informales. No las enuncio, no las respeto. Y algo que más no puede controlar después. Que no puede controlar. Entonces, seguimos promoviendo la cultura de la opacidad, seguimos promoviendo la cultura de la irregularidad, seguimos promoviendo la cultura de yo no respeto las leyes nacionales, y con eso enlazamos a lo complejo que es la corrupción en el país. Por eso es que, digamos, generar estos diálogos son importantes, y obviamente la ciudadanía espera y quiere ver un cambio
en los temas de corrupción, como también quiere ver la llegada de la Sisi. Muy a nuestro pesar, más del 60% de los hondureños cree que la Sisi no va a llegar al país durante el tiempo de mandato que le queda a la presidenta Xiomara Castro. Ahora, ¿por qué se ha generado eso? Por el desempeño de la clase política y por los imaginarios de la discusión de la Sisi en el Congreso Nacional. O sea, la ciudadanía... ¿Lo han generado los mismos políticos? La misma clase política ha generado pesimismo en la ciudadanía sobre la llegada de la Sisi. Porque mire, hay algo importante. El Congreso Nacional es un espacio que ha demostrado que cuando quiere, se puede. Y el mejor ejemplo fue la elección de los directivos de los entes de los entes colegiados en el país. Tribunal Superior de Cuentas, Consejo Nacional Electoral, Corte Suprema de Justicia, Tribunal de Justicia Electoral. En todos... Solo plumazos se eligieron. En todos, Partido Liberal, Partido Nacional y Libre pudieron ponerse de acuerdo. Ahora, en el tema de la Sisi, no se pueden poner de acuerdo. Entonces uno dice, ¿por qué para unas cosas sí? Por otras no funciona. ¿Y por qué para otras no? ¿Y por qué para las que sí, curiosamente son de interés de los partidos, y para las que no, curiosamente son de interés para la ciudadanía? Entonces, ese descontento, ese infortunado descontento que se ha generado en el Congreso, ha hecho que la ciudadanía diga, la Sisi no va a llegar. Ahora bien, acá también hay que advertir eso, y es, ¿qué es la Sisi? En su lógica funcional es una comisión avalada por las Naciones Unidas y solicitada por el gobierno de Honduras para juzgar los actos de corrupción. Pero es que la Sisi no solamente es eso. La Sisi es una promesa de campaña y la Sisi también es una demanda ciudadana, y una demanda que nace en el marco de todos los procesos de movilización social que se dieron en los tiempos de las antorchas, de allá desde el 2015, que el Partido Libre recoge ese descontento y lo posiciona como una promesa de campaña, pero no por eso hay que caer en el error de pensar que la vida política de la Sisi está dada por la promesa de campaña. Puede que la Sisi esté moribunda como promesa de campaña, pero está vivita y coleando como demanda ciudadana. Sí, es que la demanda ciudadana siempre existe. Ahí está. Ahora, el problema, ¿sabe cuál es? Ponerle fecha a las promesas también de campaña. Eso es una dificultad. Porque si yo le digo, mire, dentro de los próximos 3 años va a venir la Sisi, y no viene, es lo mismo que ha dicho, mañana viene la Sisi. Que tampoco era que venía. O decirle, dentro de los próximos 100 días va a venir la Sisi. Entonces la gente está esperando. Entonces eso de estar esperando, comiendo ansias, más lo que lo hace el juego político que hay a uno, a que no venga para que fracase esa promesa de campaña y que quede muy mal quien ofreció eso, también hay un juego de interés político. Y no les importa el interés ciudadano. Exactamente. Y ahí, Carlos, hay un punto porque hay una lucha por el poder también. Es decir, no solo eso va con una lucha de poder. Y es que la Sisi como promesa de campaña es un proyecto en disputa. Porque la Sisi la haya propuesto el Partido Libertad y Refundación y no se haya materializado, no implica que la Sisi como promesa de campaña ya murió. Sí. También va a ser un tema que muy seguramente lo va a plantear el Partido Liberal. Entonces la Sisi como promesa de campaña es un proyecto en disputa. Ahora ven, ahí es donde viene la pregunta. Y digo yo, ¿hasta dónde se va a prestar Naciones Unidas para que estén haciendo política o que agarren de bandera de lucha, de promesas de campaña a la llegada de una Sisi y que no materialicen esto? Porque también hay exigencias. Tengo entendido que también hay exigencias de la Sisi de decir, bueno, nosotros vamos, eliminen ese decreto de impunidad que pusieron por ahí, eliminen esa ley de secretos, eliminen esto, apliquen esa ley de colaboración eficaz. O sea, también hay requisitos para ellos poder venir. O sea, no solamente ser un veedor, sino que... Mire, Carlos, sobre el tema... Guatemala fue diferente. El tema de la Sisi es una cosa muy compleja. Es una cosa que la ciudadanía quiere, pero que técnicamente es muy compleja. Nosotros en el evento que hicimos sobre la percepción ciudadana sobre la corrupción y la instalación de la Sisi,
presentamos una recomendación y es algo en lo cual queremos e invitamos a otros actores a que también se sumen. Ahí están las recomendaciones en el informe, ¿va? Sí, en la presentación está la recomendación y es valorar la creación de un consejo consultivo para la instalación de la CICI. Un consejo consultivo en el que esté presente el gobierno, los partidos políticos, los organismos de cooperación internacional y la ciudadanía. Yo creo que hay algo importante y es que la CICI es interés de todos, pero la CICI, lejos de ser un punto de encuentro para todos, se volvió un punto de desencuentro. Y justamente los que más quieren la CICI son los que menos saben de ella, que es la ciudadanía. Desafortunadamente la ciudadanía es la que más quiere la llegada. Es que ahí está el reflejo. Y es la que no sabe nada de la CICI. Ahí está el reflejo de esas 3,000 y pico de entrevistas, de llamadas que se generaron y de 365 personas que respondieron. Pero mire qué interesante sobre ese hallazgo. ¿Cree usted que en los últimos 3 años la corrupción en Honduras ha aumentado, sí, igual, o ha disminuido? Mire qué interesante la respuesta. Porque no sé si midieron también. A futuro, sí, en la siguiente. Digamos, pero mire, veamos un poco, y mire, y usted que estuvo en esta investigación, mire usted que ha disminuido, la percepción de la población dice que ha disminuido en un 16.6%, pero en grueso de la población dice que ha aumentado en un 42.6%, y la otra que sigue igual en un 39.7%. Pero hay una respuesta que a pesar de todas las promesas y de todos los mecanismos y de todo ese discurso que hubo de que venía la CICI, y no, al parecer tampoco han estado funcionando los entes contralores para que haya disminuido, porque solo ese 16% que le refleja, eso es es mínimo realmente. O sea, ¿qué me puede decir sobre estos hallazgos? Creo que aquí, Carlos, hay un tema que es importante y es este cambio de gobierno se planteó como un esfuerzo por generar un punto de quiebre respecto a la corrupción que había en el país, pero desafortunadamente la ciudadanía no lo está percibiendo así. 4 de cada 10 hondureños dice no, la corrupción sigue aumentando. 4 de cada 10 hondureños dice estamos igual. Y la mirada positiva de los que creen que ha disminuido es apenas de un 16%, o sea, menos de 2 de cada 10 hondureños. Acá preguntábamos cómo ven la corrupción en los últimos 3 años. Sí. En la siguiente lámina está cómo vemos la corrupción a futuro. A futuro. Sí. Y ahí esto es muy alentador. Y midieron la parte de atrás, es decir, cómo está la corrupción. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la veían? Exacto. Y ahí está la lámina. ¿Y cómo la ven a futuro? Sí, porque si nos gustaría ver, o sea, para niveles de balance, nos gustaría ver, porque si usted solamente presenta eso así, dice, no, hombre, la corrupción, mire cuánto ha aumentado. Y la gente creyó y votó y se volcó por el fuera Joe, ¿cierto? Porque ya la gente estaba cansada, los hechos de corrupción se pusieron al descubierto. Todavía no han salido esa gran cantidad que va a salir por ahí y que está ahí, pero también van a salir más adelante ese aumento que la gente está pensando, también van a salir por ahí, doctor. No, y de hecho, acá se les está preguntando, ¿cree que en los próximos 3 años la corrupción en Honduras aumentará, seguirá igual o disminuirá? Todavía hay un buen bloque de población que sigue pensando que va a seguir aumentando. Y aún así pegándolo, y ahí pega con CICI. Y ahí pega con CICI. Por eso la gente quiere la CICI, porque la gente siente. Veamos entonces la próxima lámina. La próxima lámina, o sea, donde dice, que esta me parece bien interesante. ¿Usted cree que la corrupción lo perjudica en su vida cotidiana? Esa es otra. Sí lo perjudica. 9 de cada 10 lo cree. Es increíble. Entonces la corrupción, hoy el hondureño la percibe como un problema totalizante, ¿no? O sea, está tan arraigado, es tan amplio, que realmente hay 9 de cada 10 en el país que dice, exactamente, o sea, usted lo ve, 9 de cada 10 dice, sí, me perjudica. O sea, la ciudadanía es consciente que la corrupción lo está afectando. Eso que se está hablando, que se está expresando, son esas víctimas de la corrupción. O sea, ya el tema de la corrupción ya no se ve
como un fenómeno que enriquecía a unas personas. Ajá. Que era como tradicionalmente la gente se lo imagina. La ¿no? gente decía, mire, y todavía ese estribillo, robó pero hizo algo, dice. O robó pero robó poquito. Ajá. Entonces, ese imaginario de que la corrupción es mala, pero la gente roba y se volvió rica, no. Hoy la gente dice, no, a mí sí me perjudica. Sí. Porque la ciudadanía está viendo que la corrupción no solamente le genera riqueza ilegal e ilegítima a unas personas, sino que también esa generación de riqueza genera unos problemas que le terminan afectando. ¿Ha tomado más conciencia la población? Es más consciente, totalmente. Del daño que le causa la corrupción. Es más consciente, es mucho más consciente. Hoy la ciudadanía es mucho más consciente de los daños de la corrupción. Sabe que eso le está quitando mejor compra, mejor sistema de salud, un mejor empleo, un mejor salario. Correcto. O sea, que eso le está afectando a sus hijos con una mejor educación. Y en la dirección en la que usted lo apunta, Carlos, hay una pregunta que nosotros hicimos, no sé si la pueden mostrar, donde hacíamos una pregunta alrededor de si estaban dispuestos a apoyar un gobierno que fuera corrupto, pero que lograra solucionar los problemas de la sociedad. Está en la parte, esta pregunta. Ajá. Mire lo potente que es la respuesta. Ahí está, mire lo que hemos hablado. No importa que un gobierno sea corrupto si logra resolver los principales problemas del país. Parcialmente en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, si usted suma esos tres bloques de ahí, le suman 10, 12, 40, 60, 15. Casi el 70% de la población. O sea, ¿cuál? En esas tres, parcialmente de acuerdo, no. Parcialmente en desacuerdo. Parcialmente en desacuerdo, 2.9. En desacuerdo. En desacuerdo, 49. 40, ahí sí. Suman 47. Sí. Y le suma 22 o casi 23, eso le da 70%. O sea, 7 de cada 10 hondureños son claros en decir que no quieren un gobierno corrupto, así resuelva y haga cosas. O sea que el estribillo ese ya prácticamente solo se va a quedar en el imaginario, o sea que ya se queda solamente como una frase, pero no se va a quedar como que realmente la gente lo está sintiendo. Es un cajón vacío. Y esto también es un mensaje para que la clase política no caiga en el error pues, claro. Y reflexione de que ese modelo de ese Estado asistencialista, generador de bonos, que regala ciertas soluciones de corto plazo, paliativas sí. Va a seguir funcionando. No, eso ya no funciona. Porque ya la ciudadanía lo está diciendo. Pueden hacer cosas buenas, pero si está robando, si no. Está robando, no está lo robando, queremos. Está robando. O sea, ese modelo de Estado asistencialista, de gobierno asistencialista, se está agotando. Creo que tienen que reinventarse la clase política. Es Totalmente. Decir, definitivamente esto de que le voy a ir a dar el bono solidario allá, que le voy a ir, solo le cambiaron los nombres a los bonos. La ciudadanía quiere más que eso. Sí, en todo caso, eso le resuelve hoy. Pero no mañana. No mañana. Como decía que le enseñarle a pescar, no le regales el pescado, enseñarle a pescar. Sí, ahí el mensaje, esa parte, Carlos, creo que es valiosa para nosotros como sociedad. Sí. Pues estamos frente a una sociedad menos tolerante a la corrupción, que ha interiorizado con mayor fuerza que le perjudica y que hoy ya no está dispuesta a darle al gobierno un cheque en blanco y a tolerarle todo solo porque le hace ciertas cosas que le benefician, no. Pero fíjese que ahí es donde me preocupa son los niveles de abstencionismo cada día, porque la gente se ve más desencantada todavía. Es decir, el descontento es cada día mayor. Entonces, a la gente viene y dice, no, ¿por qué me vas a votar? No me interesa nada, si al final de cuentas todos son ladrones. Mire, aquí hay algo importante, Carlos, y es que nuestra democracia es una democracia construida alrededor de los partidos, y en Honduras hay partidos grandes que básicamente son el Partido Liberal, el Partido Nacional y el Partido Libre. Son los tres partidos grandes. Cuando usted revisa las alcaldías del país, de 298 alcaldías, solo una que es independiente no es de estos tres partidos. De resto, todas son está repartido el botín. Sí. Cuando usted ve los diputados al Congreso, de los 128 diputados,
más del 90% son de estos tres partidos. E irremediablemente, el presidente del país, desde el 82 hasta la fecha, ha salido de uno de estos tres partidos. Entonces, cuando llegamos a las elecciones generales, las personas muchas veces dicen, estos candidatos no me representan. Acá no hay muchas mujeres candidatas. Acá no hay muchos jóvenes candidatos. Acá impusieron la gente que no quería. Nos impusieron a los que querían. Sí. Y ahí, por extraño que parezca, nuestra recomendación a la ciudadanía es: salgan a votar a las elecciones internas y primarias. Vayan a votar a las elecciones internas y primarias. En serio, salgan el 25 de marzo a votar, con la misma importancia con la que se vota en las generales. ¿Por qué? Porque donde se escoge el grueso de los candidatos son en las primarias. Sí. Y a las generales a lo que se va es a ratificar, a reorganizar eso. Entonces, muchas veces la gente dice, es que el partido libre, liberal o nacional nos pone unos candidatos que no nos gustan, no nos representan. Pero nuestra democracia no es como la queremos, es como es. Y la democracia que es hoy en Honduras es una democracia gestionada desde tres grandes partidos. Así que... de los dueños de los partidos. Así que si usted quiere... el cacicazgo de los partidos. Si usted quiere un buen candidato a alcalde, salga a votar a las primarias e internas. Ahora, ¿pero qué es lo que pasó? Fíjese que no hicieron las reformas electorales tampoco. Aún hay tiempo. Aún hay tiempo. Pero hay voluntad. Eso es lo que no hay. Pero hay tiempo. ¿Y a quién le conviene hacerla? O sea, le conviene a los partidos tradicionales, incluyendo ya al otro que es una incisión de los demás. ¿Ah? Decía Rafael Eleodoro Valle, decía, cuando solo sea el bipartidismo, los dos partidos son troncos de la misma raíz. Los dos han empeñado el país, los dos han violentado la soberanía del país, los dos han... Y ahora yo diría los tres partidos políticos. Le agregaría a esa frase de Rafael Eleodoro. Estoy de acuerdo, y también, Carlos, yo comparto algo. Yo sé que hay gente buena en todos los partidos. Claro, hay buenos. Lo importante, y con eso, por eso la invitación. Pero el bueno no se mete. Por eso la invitación a votar en las elecciones primarias e internas. Salgan a votar, voten por los buenos. Es que nuestras elecciones no empiezan en noviembre, nuestras elecciones no terminan el 25 de noviembre y empiezan el 25 de noviembre. Nuestras elecciones empiezan el 25 de marzo y sí terminan el 25 de noviembre. O sea, la ciudadanía tiene que entender que nuestro proceso electoral es un proceso largo. Mire qué interesante, y ahí nos volvemos a caer a lo mismo. Mire, ahí está. Para usted, ¿quiénes son las personas que más cometen actos de corrupción en Honduras? Los políticos. Si ya los políticos no quieren ver esto que está respondiendo la población, que se entierren o que mejoren, que se transformen, que se reinventen, que dejen de buscar ese tipo de paliativos para la población, o sea, que busquen cosas asequibles, o sea, cosas que se puedan materializar para uno evitar que no sean corruptos, pues, o sea. Pero ahí, Carlos, tenemos una gran dificultad. Obviamente la ciudadanía está muy descontenta con la clase política, pero por el otro lado, la forma y los mecanismos para disputarse el poder en el país siguen siendo mayoritariamente controlados por los partidos políticos. O sea, acá candidaturas independientes no hay. No hay. Aquí lo que estamos viendo son candidaturas migrantes, porque yo le digo... Y candidaturas impuestas. Y otras de ese tipo. Pero en este caso particular, por ejemplo, lo que está pasando en el Partido Liberal refleja que dos fuerzas políticas muy importantes, que representa Salvador Nasralla y el que representa Jorge Cálix, a pesar de su fortaleza, rehúsan de crear un partido nuevo y prefieren trasladarse de un partido grande acomodarse a otro partido grande, lo cual, más allá de las escogencias legítimas de ellos para decidir a qué partido quieren ir, lo que nos está reflejando es que los partidos siguen teniendo el control del acceso al poder. Entonces, cuando vemos que la ciudadanía está muy descontenta con la clase política porque la CICI, a juicio de ellos, no llega
porque ellos son los principales responsables, también la clase política se siente relativamente tranquila porque saben que la única forma de disputarse el poder es a través de los partidos y que cualquier aventurismo por crear partidos nuevos pues difícilmente tiene capacidad real de disputarse el poder. Mire cuántos partidos tenemos ahorita en Honduras. Sí. Casi 15, 16. Y don Julio Navarro que van a llegar a 20. Dice. Se está pidiendo crear nuevos, pero hasta hoy, después del nacimiento del Partido Liberal y Nacional, el único partido que demostró tener capacidad efectiva de disputarse la presidencia del país fue Libre, y lo logró. De resto, ningún partido ha podido llegar a ese nivel. Todos se han quedado hasta partidos hasta de maletín. Todos se han quedado partidos bonsai, como le llaman. Partidos congresionales. Partidos bisagra, partidos... Son partidos más congresionales, porque son partidos que, si usted ve, no se disputan alcaldías, no se disputan la presidencia, lo que se disputan es el Congreso. Sí. Y esta gráfica pues nos muestra algo desalentador, porque es una ciudadanía que dice: yo no confío en los políticos, pero el sistema político tampoco genera condiciones para que emerjan otros liderazgos. Ahí es donde insistimos. El ciclo electoral en Honduras es un ciclo largo, que no empieza y termina el 25 de noviembre, que empieza el 25 de marzo, pero sí termina el 25 de noviembre. Por eso es que hay que salir a votar en esas dos elecciones. Conclusiones finales ya para ir saliendo. En este estudio, ¿la gente piensa que va a venir la Sisi? No. Que no va a venir. No cree que va a llegar. Y le puedo hacer una persona así, una pregunta particularmente. ¿Usted cree que va a venir la Sisi? En este gobierno pienso que de mantenerse la tendencia actual no llegará. Por eso nuestra propuesta de crear un consejo consultivo para la instalación de la Sisi, para que el gobierno dialogue con todos los actores interesados y realmente se sumen esfuerzos para acelerar su llegada. Y ahí es donde están los aportes constructivos que les llamo yo y que les digo, esos son los aportes que debe de hacer cada uno de ustedes, pero que los tomen en cuenta los políticos también, porque ¿de qué sirve estar haciendo buenos aportes si lo que hacen es pelearse en las redes sociales? Ahora en las redes sociales resuelven todo. ¿A qué otras conclusiones ya podemos llegar en relación al estudio? Sobre esto, digamos que hay varios elementos. Si nosotros lo vemos por el lado de la ciudadanía, vemos de manera muy positiva una ciudadanía mucho más consciente, mucho más crítica, mucho más exigente hacia la calidad de nuestros gobiernos y la transparencia y la línea ética. Creo que eso es un punto importante. La ciudadanía está elevando su línea ética y está pidiendo cosas de mejor calidad democrática y mucho más confiables, transparentes y menos opacas. Eso es algo muy importante. Se está volviendo más exigente la Más exigente, y eso es valioso, eso es supremamente importante. Lo otro que juega en contrasentido es, tenemos una clase política que cada vez más se aleja de valoraciones positivas por parte de la ciudadanía. Todavía la clase política tiene el control del acceso al poder porque se disputa desde las elecciones y los partidos, pero cada vez la ciudadanía es menos optimista sobre este tipo de prácticas. Y lo otro, finalmente, según los datos de la encuesta, pues la ciudadanía cree que la Sisi no va a llegar, pero también la Sisi, como promesa de campaña, va a seguir jugando en el próximo proceso electoral, porque la última pregunta que nosotros le hicimos a la gente fue: ¿la llegada de la Sisi es importante para elegir al próximo presidente de Honduras? Y más del 60% dijo sí es importante. Gran reto. Mire esto, ¿usted cree que Honduras necesita la Sisi para resolver los problemas de corrupción del país? Es increíble, mire, todo ese porcentaje. Por eso es que de ahí es donde se desprenden esas conclusiones. Doctor, le agradezco mucho. Ya nos hemos quedado sin espacio, quedaron muchas preguntas en el tintero. Esperamos que no sean ni la primera ni la última, claro que lo tengamos presencialmente. Claro que sí, Carlos. Un gusto. Y gracias. A su audiencia, un gusto. Gracias. El doctor Héctor Soto, del Instituto de Cooperación Holandesa, aquí en Analistas de la Noticia. Buenas tardes.